Sigue entrando gente. Muy bien. Muy buenas noches. Bienvenidos a otra velada en Valija de Apócrifos. Hoy, 6 de diciembre, con Martín Cruz, del Partido Comunes. Él es excombatiente de las extintas FARC-EP, firmante del Acuerdo de Paz en La Habana. Además es escritor y poeta, profundamente comprometido con el proceso de paz, y hoy en día se desempeña como el coordinador nacional de la Consejería de Arte, Cultura y Deportes del Partido Comunes. Antes de cederle la palabra a él, quiero permitirme dar una introducción mía, muy mía. Yo primeramente a Martín lo defino como un amigo, un buen amigo de hace 3 años para acá. Y lo conocí hace 3 años porque hace 4 me dio por hacer una de mis locuras y aventuras, resultado del proceso de paz que tiene hoy ya 5 años. Y me pareció apenas prudente y adecuado en este espacio darle un tiempo a él para que nos cuente su visión sobre paz y reconciliación en Colombia. Hace 4 años, para quienes me conocen saben que soy un viajero extremo y loco. Mi segunda pasión, después de compartir los lunes en la noche con ustedes, es viajar por el mundo, inventarme aventuras y llegar a lugares raros y a menudo lugares conflictivos, poco visitados. Y hace 4 años fui invitado a ser parte de un grupo que se llama el Extreme Travelers International Congress, el Congreso Internacional de Viajeros Extremos, que hasta ese momento había hecho paseos y reuniones en lugares como Somalia, Bagdad, Chechnya, el Ártico Siberiano, y consideraron que yo podía ser parte de ese selecto grupo. Y como primíparo, decidí que me quería lucir y batear un jonrón de entrada y organizar algo en Colombia que estaba abriéndose al mundo como un nuevo destino para un turismo de aventura y que por efecto del proceso de paz empezaba a sonar atractivo para gente que hasta ese entonces no se atrevía a llegar acá. Y fue así como, pensando en lugares, decidí hacer la conexión política con el terreno acá. Contacté a un amigo mío que en ese momento estaba haciendo un trabajo de freelance para las Naciones Unidas. Le pedí un espacio, nos tomamos unos whiskies, le conté una historia y le pedí que me ayudara a contactarme con las altas esferas de las Naciones Unidas para organizar algún paseo curioso en Colombia que tuviera que ver con el tema del proceso de paz. Después de 4 meses de burocracia, las Naciones Unidas dijeron que si yo organizaba algo, ellos apoyaban, pero que lo dejaban en mis manos. Y para introducirme al mundo de las extintas FARC, me ponían a disposición un helicóptero para, o no a disposición, me tenían un viaje a Marquetalia y que yo podía subirme ahí y que ya lo dejaban en mis manos, a ver qué podía organizar yo.
Y fue así como de repente me encontré con la adrenalina de ir a lo profundo del monte colombiano y verme cara a cara por primera vez con miembros de las FARC. No, pues la charla no se trata de mi experiencia, pero sí quiero comentar brevemente cómo fue eso, porque pues es parte de lo que la paz nos ha permitido, este ejercicio de paz, porque de otra manera pues no sería amigo de Martín y no hubiera conocido a la gente que conocí y al proceso desde otro punto de vista. Valga la pena aclarar acá, y creo que es particularmente importante decir que mientras se negociaba la paz, me tomé el tiempito de leerme todas las 300 y pico de páginas del acuerdo. Tuve oportunidad de sentarme en su momento con 2 negociadores mientras iban y venían a La Habana, y mi conclusión a título personal fue de apoyar el no. No obstante, pues aquí estamos con Martín y ya tenemos cuento para contar. Conocí a las FARC en Gaitania, al sur del departamento de Tolima. Comenzamos a cuadrar logística para traer a Colombia al grupo de 36 viajeros más expertos y más refinados de todo el mundo, de más de 20 países. Y después de haber hecho los primeros pasitos, dar los primeros pinitos a nivel local, en la zona de Marquetalia, pedí que me conectaran con alguien de un rango superior para lograr hacer algo más expedito, más fino, más confiable y demás. Y así fue como vine a conocer a Martín. Duramos un año planeando toda la logística y en la medida en que eso se fue cocinando, sentí que era apenas prudente involucrar a todos los actores del conflicto o a cuantos pudiera para de veras tener un paquete bien organizado y balanceado. Y así fue como en enero, van a ser 2 años, con los 36 aventureros de todo el mundo, nos reunimos aquí en Bogotá con la plana mayor del partido FARC en ese momento, cuando las FARC ya tenían otra definición de términos, ¿no? Timochenko, Victoria Sandino, Rodrigo Granda, Sandra Ramírez, el sargento Pascuas, Tania la holandesa. Organizamos una pequeña feria, presentación de productos en los diferentes ETCRs del país. Los excombatientes estaban produciendo ya en la vida civil botas, libros, pomadas, hamacas y demás. Tuvimos oportunidad de tener una amena e íntima cena y al día siguiente partimos en una caravana desde Bogotá, unas 16 horas hasta llegar a Gaitania, con una escolta de unas 50 motos de la policía, acompañados por carros de las Naciones Unidas. Tuvimos acá en Bogotá la compañía del jefe de la misión de las Naciones Unidas, estaba la viceministra de Turismo, los representantes, directores de la agencia de, ¿cómo se llama?, de Nacional de Rehabilitación. Martín, ¿cuál es el término? ARN.
Sí, así como dice Jack. tal cual. En zona nos encontramos con las comunidades de Gaitania, el alcalde de Planadas, el cacique del Cabildo NASA, con un grupo de víctimas, con quienes se hizo un acto de reconciliación, con bomberos y demás. Estuvimos en destino unos 3 días, acompañados por el Batallón 18 del Ejército Nacional, un grupo de periodistas de Netflix, de Red Más Noticias, en fin, tuvimos el paquete completo y compartimos 3 días en destino y uno en Bogotá, que creo que fue maravilloso y permitió que compartiéramos y escucháramos historias y llegáramos a lo profundo de la geografía, a un lugar histórico para Colombia, y un destino donde la gente ni ha ido y puedo decir que tampoco ha vuelto, salvo por un grupito de jarlistas que llegaron ahí. La zona hoy sigue complicada, pero pues para mí personalmente ha sido placentero lo que fue esa experiencia, montar ese paseo y compartir, y en lo personal haber conocido a Martina, quien, como dije antes, lo considero una gran persona y un muy buen amigo, y me ha dado mucho gusto compartir con él en temas de la vida normal, cotidiana, haberlo acompañado en su labor artística como escritor. Confío que nos cuente de lo que ha sido eso. No quiero extenderme más, pero sí considero que era apenas prudente dar esa introducción. Martín, que hoy lo vemos un poquito difuso, nos acompaña desde las profundidades de la geografía colombiana en misión de paz. Sin más, mi estimado Martín, el micrófono y el foro son todos suyos. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, bien. Espero que todos me escuchen bien. Divinamente. Gracias, Jack, por esas palabras. Definitivamente la palabra es mágica. La palabra hace lo que no hace la guerra realmente, que es encontrarnos unos y reencontrarnos los otros. Saludos para todos y todas en este excelso espacio y en el sexto escenario de ustedes que están por el mundo, seguramente con diferencias de conceptos y opiniones, pero ante todo humanos y ante todo queremos la paz y la reconciliación entre toda la familia del mundo entero. Mi nombre pues es Martín Cruz. Pido disculpas porque tengo una gripita que me comenzó hace poco, menos que estamos a distancia prudente de no contagio, que es fundamental. Yo soy firmante de paz. Estuve de alguna manera en La Habana en el 2014 y regresé al país al 2015, a un año duré en pedagogía de paz. Yo nací en Marquetalia, donde cuenta Jack estuvimos. Yo estuve después, yo salí de los 4 años de allá de ese sector y regresé luego a los 55 años, gracias al propósito que hizo Jack de ir allí con estos viajeros extremos internacionales, que es otra gran victoria de la palabra, es otra gran victoria de la sensatez, digamos, que tenemos los seres humanos cuando nos proponemos hacerlo, y que permitió poder relacionarnos
en un mundo de diferencias, en un mundo de diversidades totalmente desconocidas para unos y para todos, pero el anhelo de reencontrarnos fue vital. Yo, pues fui excombatiente guerrillero. Yo ingresé a las filas de 14 años de edad. Tuve problemas para ingresar porque la norma eran 15 años, pero presioné y yo estaba decidido a ser parte de este proyecto de país de las extintas FARC que hoy llevamos en la legalidad y que fue el mejor acuerdo que pudimos nosotros hacer con el Estado después de largos 53 años de corrupción armada, una guerra devastadora, una guerra que el proceso evidenció 7 millones de víctimas. Tenemos un país con casi 100.000 desaparecidos, un país que no ha tenido sosiego jamás, que la posibilidad real que existe para mí y para mucha gente es el acuerdo de paz de La Habana, que no ha sido implementado en su totalidad. Hemos avanzado, hemos creado unas enormes columnas, tanto el Estado como nosotros, que hacemos ya parte pues a esta sociedad en la legalidad y que creo que es un acuerdo sumamente importante. Mi padre fue dirigente guerrillero, fue fundador de las extintas FARC. La agresión a Marquetalia fue en 1964. Yo salí en 1964 de 4 años. Mi padre quedó en la guerra y luego cayó prisionero y se desató contra mí a los escasos 11 años una persecución. Imagínense cómo sería yo peligroso para el Estado, pero ya era amenazado por él. Y decidí incorporarme a las FARC, las extintas FARC, y a la firma del acuerdo completé 40 años en filas, toda una vida. Yo escribo, como dijo Jack, yo escribo hace 35 años, aún estando en armas, comencé mi escritura, y ha sido la base para mis libros. Yo he publicado 4 libros, uno que se llama Diario de la Guerra y la Paz, que no sé si lo vean ustedes allí. Aléjelo un poquito. Uh-huh. Este libro fue publicado con el seudónimo todavía porque fue publicado en marzo de 2017. De anécdotas, de cuentos, de historias pasadas para que la población entienda y conozca cómo es la guerra desastrosa y que no volvamos a repetir otro episodio parecido a este. En el 2018 entonces ya publicó este, que se llama El último fusil, un poco, ¿lo ve ahí, Jack? Divinamente. Recoge paso a paso el tema de Jesús de las Armas, tiene poemas y relatos. Ya no hago poemas, ya hago relatos. Y en 2019 entonces publico este libro que se llama El Diario de la Guerra y la Paz, que es contar cómo fue mi vinculación con el movimiento guerrillero y las razones que me llevaron a hacerlo. Es algo secuencial. En 2020 publiqué uno de poemas que se llama Orbitando en mis versos, que no he podido publicarlo por dificultades. Pero en el 2021 publiqué este último libro. Aléjelo. Lo ven ahí bien. ¿Lo ve, Jack? Sí, muy bien. Este libro se llama Mascotas en el conflicto armado. Es una aventura un poco loca porque todo el mundo ha escrito sobre la guerra, que es desastrosa, sobre las víctimas, sobre los aviones, sobre las emboscadas, los muertos, los desaparecidos, las víctimas, los heridos, los mutilados, pero nadie se había ocupado de escribir sobre mascotas, que de verdad enternece y de verdad humaniza realmente cómo fue que estos animalitos vivieron en la confrontación y pudieron compartir con nosotros
muchos años. Incluso todavía hay animales, hay un perro que se llama Sandy, que ese perro estuvo 15 años en la guerra y lleva 5 en reincorporación. Un loro también que duró en la guerra 15 años y lleva 5, ya tiene 20 años el loro. Son historias muy bonitas que, en cierta forma, reconstruyen un poco la memoria histórica, que es una de las líneas que como decía ya, pues tenemos la Consejería de Arte, Cultura y Deporte en Construcción de Paz. Mucho más allá de la militancia, digamos, hacia la población civil, que no es militante ni es combatiente, es una propuesta de país también para que desde el arte y la cultura podamos nosotros sensibilizar y un país realmente que no trabaja el arte y la cultura, imposible que llegue a un país reconciliado. Yo creo que, yo creo que es mejor una paz defectuosa, como la que tenemos en Colombia hoy, a una guerra perfecta. La guerra es muerte, la guerra es devastación, la guerra es sacrificio, la guerra destruye en cualquier país del mundo. La guerra es un horror que tengamos que definir, tener los conceptos de país a través de las armas. Por eso creemos que, y digo yo que es un imposible realizado, llegar a un acuerdo de paz y parar la guerra es un hecho que evidenció realmente una catástrofe que pasa de 50, 60, 70 años. Y por eso digo yo que el acuerdo de paz es el acontecimiento político más grande en Colombia en los últimos 70 años. No existe otro acontecimiento político que haya encontrado tanto apoyo internacional y tanta posibilidad, pero también muchos en contra, porque las lecturas son muy diferentes. Una guerra que nos dejó heridas físicas que sanaron, pero otras heridas que no van a sanar tan fácil, que están ahí en el alma empotradas todavía porque el estigma, llevamos 5 años de proceso de paz, que realmente es muy poquito para una sociedad que quiere construir la paz, y un gobierno que no ha hecho lo suficiente, digamos, para implementar el acuerdo de paz. Es más que es muy complicado, es muy difícil por las diversas opiniones y por las diversas tendencias que hay en el país, y la caracterización un poco del Estado también no permite que se haga una implementación eficaz. Pero sí creemos, yo creo mucho del acuerdo, estoy convencido del acuerdo. Sé que es una construcción social que nos va a llevar seguramente muchos años, tal vez generaciones, pero tenemos que llegar como han llegado otros países que han vivido las mismas circunstancias aterradoras de una guerra que se declaró lo que llamó la patria boba, matando entre nosotros, y que el acuerdo acabó con esa guerra. Nosotros, obviamente, hay una persistencia de la guerra que se aferra como una garrapata todavía a la realidad colombiana y persiste, digo yo, con un monstruo ahora de 1000 cabezas. Colombia es un país muy violento, extremadamente violento, donde no hay monopolio de la fuerza, no hay monopolio de la justicia por parte del Estado, no hay monopolio de la hacienda pública, las bandas criminales pululan por todo lado, el Estado no ha cubierto los sectores donde estaban las extintas FARC, y eso ha hecho que las rentas ilegales se disparen también, y llevemos hasta hoy 291 asesinatos contra firmantes de paz reconocidos, porque mucha gente dejó las armas y huyó por desconfianza del Estado, que ha marcado como un historial
de incumplimientos en todos los acuerdos de paz que han pasado en el país, que ha sido mucho. Entonces hay incertidumbre, todavía existe incertidumbre porque no hay unas medidas de seguridad integrales que nos permitan a nosotros poder tener tranquilidad en el proceso de reincorporación. Yo, por ejemplo, mi reincorporación a la vida civil la hice 3 años como integrante de la Comisión de Comunicaciones, duré 3 años. En la Comisión de Arte y Cultura llevo apenas escasos 3 meses. Yo fundé una cooperativa de artistas del común y he tenido una capacitación cuando antes de irme para la guerra no pude terminar el bachillerato, y ahora que llegué terminé el bachillerato y he tenido unas diplomados y una educación de literatura que me ha permitido pues continuar, digamos, con este legado de contar historia y contar la memoria de lo que pasó en la guerra. Digo yo que es mi verdad, no la verdad del colectivo, sino desde mi óptica como un conocedor de la barbarie y conocedor de que el Estado, la sociedad nos está dando una oportunidad de, de aportar verdad a lo que pasó en la guerra. Usted sabe que aquí hay un sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, que lo integra la JEP, que es la parte jurídica. Hay una comisión de la verdad que trabaja por saber qué pasó en la guerra y cómo pasó y por qué nos pasó tanto dolor. Y hay una idea de búsqueda de desaparecidos, y nuestra condición a los beneficios del Estado es aportar verdad, aceptar responsabilidades, y vamos a tener una sanción propia, que hay como 3 tipos de sanción. Una sanción que es la sanción propia, que es que se aporta verdad y aporta y acepta, digamos, las responsabilidades, pues tendrá una sanción restaurativa, no intramural, de pago de sanciones previo acuerdo de las víctimas, y es como la que aspiro yo tener como sanción cuando me apliquen esa sanción por parte de la jurisdicción. Pero también hay una segunda sanción que es cuando no se aporta verdad plena, entonces puede obtener una pena de 8 años porque aportó tardíamente, digamos, al acuerdo de paz y el reconocimiento y aporte de verdad. Y hay otra sanción que si usted no aporta y le comprueban que es cierto, que cometió un error, entonces le aplican 20 años de cárcel. Ahí tenemos nosotros como una bandeja paisa, decimos en Colombia, y yo aspiro a la zanahoria grande, es decir, a la sanción propia, que es la restaurativa. Y si necesitamos hablar mucho con las víctimas, de hecho, estoy acá en el oriente del país, en una región que se llama la Orinoquía, que es una profundidad de la selva enorme. Estamos trabajando hace 2 días con víctimas, haciendo actos de reconciliación y aportando verdad plena ante la Comisión de la Verdad y ante ellos, y sobre todo resarcir el daño provocado, porque nosotros, ni el Estado ni nosotros pensamos que alguna vez íbamos a llegar a rendirle cuentas a la sociedad. Pues llegó la hora. Y de hecho yo soy compareciente en el caso 01, que es retención ilegal de personas, en el caso 04, que es Urabá, una región macro, donde fue una guerra desastrosa, y el caso 07, que es sobre el reclutamiento de menores a las filas guerrilleras, y que es un delito cuando se procede reclutando personas que tienen la edad, digamos, adecuada y de acuerdo al VIH, debe responder ante la sociedad. Pienso que este proceso tiene que abrirse paso. Colombia ya no es la misma de hace 5 años. Mucha gente, sobre todo la juventud, las mujeres, el común de la sociedad está entendiendo que es necesario unirnos por la paz y la reconciliación. El día que Colombia
toda se volque a trabajar por la paz y a trabajar por la reconciliación, este proceso saldrá adelante. Mientras no la sociedad en su conjunto no acepte el acuerdo y todos no hagamos una lucha frontal para que de verdad nos reconciliemos, aquí no hay impunidad, aquí nosotros vamos a pagar una sanción de acuerdo con nuestros actos en la guerra y de acuerdo al DIH, y somos conscientes, soy consciente de eso, y bueno, transitar por esta vida, como decía Jack, en la legalidad, ya sin los apremios de la guerra, sin la aviación, sin los apremios de que nos van a matar de manera masiva como estaba pasando, esto ya es un avance muy importante para un país, vuelvo y repito, nunca ha vivido un día de sosiego. Colombia viene de guerras. En Colombia se ha dado lo que nos ha dado en ninguna parte del mundo. Matar 6 presidentes en 42 años. Eso es increíble. Víctimas por montones. Víctimas, ya no son 7 millones, ya son 9 millones de personas revictimizadas, entre otras cosas, porque la guerra persiste. Pero tenemos el compromiso como partido, el compromiso como persona, mi compromiso como individuo, como ciudadano, en uso de mis derechos que me otorga el acuerdo de paz, pero también tengo unas condiciones con el proceso, que es no volver a delinquir, que es aportar verdad, que es trabajar con las víctimas, que es comenzar una vida nueva. Realmente yo llego a este proceso, llego de 55 años, ¿cuánto más tengo para vivir mi vida al pie de los libros y al pie de las letras y yo poder hacer lo que no pude hacer porque la guerra se prolongó por 53 años? Creo que creo hoy con mucha fe que nosotros tardamos mucho, el Estado tardó mucho en darnos unas garantías mínimas de reincorporación y eso hizo que se exacerbara la violencia a un grado aterrador. Aquí estamos en una zona donde hay 25.000 personas y más de 8.000 son víctimas. Víctimas de la extinta guerrilla, pero víctimas también del Estado y de los paramilitares. Y esa gente está con nosotros ahí, estamos reunidos, estamos pintando las paredes, haciendo memoria y diciendo nos equivocamos realmente con una lucha que no llegó a tomar el poder porque no es tan sencillo y que en cambio sí causamos dolor, aunque tuviésemos un concepto de país. La guerra pasó a planos muy extremos y que hoy no queda más sino que reconocerlo y arrepentirnos de lo que pudimos, del daño que pudimos haber causado a la sociedad. Por eso digo yo que le agradezco mucho a Jack, a este espacio Apócrifos, porque he venido mirando que aquí hay una diversidad de conceptos, hay un mundo de conocimientos, hay un mundo de saberes. Ustedes para mí creo que es el evento que yo he participado y gracias por eso, Jack, donde hay más, digamos, naciones aquí representadas en ustedes. Y eso para mí es una gran satisfacción y es un gran honor poder tener este escenario y yo poder decir, yo estoy con la paz, estoy por la reconciliación, creo en el proceso a pesar de las adversidades y con seguridad como pasó en el mundo con las guerras mundiales, hubo un momento en que se dijo no más y hay heridas que seguramente nunca sanarán. Y aquí estamos con la cara frente al sol. Yo también, si no hubiese sido por el proceso de paz, seguramente con Jack jamás hubiésemos estado sentados tomando un tinto como lo hemos hecho ya varias veces y hasta un trago, Whiskies. uno que otro trago de whisky. 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 Entonces, digo yo, la palabra es mágica y de verdad que es más poderosa que las balas y los fusiles. Yo he sido un estudioso de la historia también universal, conozco de
la Segunda Guerra Mundial, conozco de Hitler, Stalin, Mussolini, de todas esas cosas que han hecho parte de la historia y que seguramente pasarán muchos años en que el país se reconcilie, pero es la meta de los seres humanos. Yo sé que ustedes son unas personas muy valiosas, seguramente con formación intelectual, yo no la tengo tanto, pero soy un hombre que conozco la guerra y que sé que tiene que pasar la página, todos pasarla, hombres y mujeres, para que el mundo sea feliz y sea digno y ante todo seres humanos. ¿Sí me está escuchando bien? Divinamente. Entonces, en definitiva, es como esa aspiración a que de verdad Colombia se enrute por la paz y por la reconciliación. No podemos olvidar, la memoria no es para olvidar, la memoria es para jamás olvidar, pero para que nunca más vuelva a haber en Colombia otra noche de puñales y otra noche de muertes fatal. Yo perdí mis amigos, perdí mi familia, yo tuve una hija en la guerrilla y esa hija la conocí a los 2 mesecitos y luego la vi a los 20 años. Yo no sé qué es amor familiar, yo no sé qué es el afecto, porque el afecto se crea en el hogar, no se crea por decreto y eso es muy duro para uno. Pero bueno, creo que estamos comprometidos, repito una vez más, con este país y de verdad yo creo que he convencido a Jack que yo tengo intención de resarcir mis faltas y trabajar por la reconciliación y la paz de manera transparente y hacer todo lo posible por jamás volver a empuñar las armas, porque entre otras cosas, las armas dejadas por nosotros fueron 9.264 armas, 50 toneladas de explosivo destruido. Las armas nuestras nunca más irán a la guerra, porque fueron destruidas. Hay 13.000 guerrilleros que no están en la guerra, están haciendo el trabajo de incorporación muy difícil, sobre todo con la ayuda de los cooperantes de la comunidad internacional. Nosotros no tenemos todavía un terreno para trabajar, no tenemos un terreno para nuestros proyectos productivos, nos toca es por recursos propios, pero bueno, ahí vamos, estamos comprometidos y feliz de poder decirle al mundo y a ustedes que no vamos, yo no voy a echar atrás el acuerdo de paz, al contrario, cada día lo entiendo más y cada día estoy más enamorado de él. Muchas gracias, Ok. Martín. Colombia es un país muy complejo. Primeramente, Colombia es un país que llegó a un referendo y así fuera marginalmente, votó por el no, por las razones que sean. ¿Eh? Uno puede especular qué tanto se pudo manipular la votación, pero el hecho contundente es que aquí ganó el no. Y la razón diría que en cualquier país un acuerdo de paz sería aprobado por las mayorías. Uno de los graves problemas que para mi gusto tiene el acuerdo de paz es que pues, al país se le vendió la idea que iba a haber una paz eh, justa y duradera. ¿Eh? Y el concepto de paz obliga a todo el país y a los 51 millones que vivimos acá, o que le dé cabida para los 5 millones que viven en otras latitudes. Pero el hecho es que Colombia
es tan complejo que la guerra no es solamente las FARC, o no fueron solamente las FARC, es el ELN, son todos los grupos llamados paramilitares. Es para mi gusto un país donde todas las causales sociales de la insurrección se desdibujaron rápidamente por efectos de la riqueza misma del país. Y en un país como este, donde sigue existiendo coca, la coca siga siendo prohibida, la coca siga siendo tan valiosa, donde haya minería en todas las latitudes y demás, pues difícilmente se va a controlar esos grupos al margen de la ley. Y aún dentro de las mismas FARC, pues es claramente sabido que desde el principio no todos firmaron, existen las disidencias, incluso quienes sí firmaron, algunos regresaron al monte. Entonces queda un sabor amargo y harto, porque hay una sensación de que el Estado firmó para hacer una paz completa para el país, pero del otro lado quedaron muchas variables, muchos elementos de la guerra sueltos. Repito, no solamente de quienes siendo parte de las FARC en su momento no se vincularon al proceso, sino los que luego se desentendieron del mismo y los tantísimos más que delinquen bajo otros nombres y uniformes. Como el título es Paz y Reconciliación, si es factible, más allá de las FARC y de su compromiso personal como excombatiente, ¿ustedes sí creen que en Colombia podamos llegar a una paz genuina? Martín. Creo que Colombia, hasta nosotros, que llevamos en este cuento 5 años, necesitamos pedagogía de paz. Sí, la gente realmente, el Estado no ha hecho la pedagogía suficiente, nosotros tampoco. Pues nosotros no somos Estado, pero el Estado no ha hecho una campaña de pedagogía grande, inmensa. Si bien es cierto, el gobierno actual se va a ir ahorita en el próximo año, ha hecho lo imposible por tratar de destruir el acuerdo de paz, desfinanciándolo, simulando una implementación eficaz que no la está haciendo. Por diferentes situaciones, por concepción, por estructura del Estado. Seguramente aquí habrá una discusión un poco también apasionada, pero... Pero Martín, perdón que lo interrumpa. Sí. Si imagináramos un mundo paradisiaco donde todos en el Estado, fuerzas militares, ramas del poder público y todos entre ustedes, excombatientes de las FARC, fueran mansas palomas, perfectos comprometidos a conciencia con el proceso de paz. En Colombia siguen decenas de miles de personas delinquiendo con grupos armados dedicados a seguir delinquiendo, secuestrando, matando, bombardeando, saboteando, porque este es un país rico y descontrolado. Entonces, más allá de lo que ha sido este proceso particular de paz, ¿sí? Lo que firmó el presidente Santos y lo que firmaron ustedes en La Habana, en Cartagena, en el Teatro Colón, Colombia sí puede llegar a la paz. Jack, ¿le puedo hacer una intervención? ¿Le puedo hacer una Harry, pregunta? por favor.
Claro, Eh, eh, Martín explicó muy claramente que es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta. No dudamos que fuera de las FARC hay grupos armados delinquiendo. No podemos dudar que algunos miembros de las FARC no cumplieron lo pactado y se dedicaron a delinquir. La existencia de esos grupos es una razón suficiente para rechazar un acuerdo de paz con las FARC. El hecho de que haya grupos armados independientes de las FARC refuerzan la idea de que con las FARC no se puede haber hecho un arreglo imperfecto. Le replico con esta. Habiéndose firmado el acuerdo como está, con las imperfecciones y todas las críticas habidas y por haber, yo no puedo imaginarme un escenario donde otro gobierno vaya a sentarse a negociar otro acuerdo con los combatientes que siguen en las filas de las FARC Segunda Marquetalia o con el ELN o con las BACRIMO, como se quieran llamar, ¿sí? Porque hay un precedente muy fuerte, ¿sí? Y siento que, personalmente, siento que por lo menos en un futuro mediano estamos condenados a que quienes quedaron por fuera tienen que ser combatidos, ¿sí? Y ellos seguirán delinquiendo en un país de por sí eminentemente corrupto y con unas instituciones extremadamente débiles. Entonces, me parece loable el ejercicio que se ha hecho y evidentemente pues hay vidas que se han salvado y habiendo sido yo de los del no, pues 5 años después me he permitido ver otro lado de la moneda y entender Colombia de otra manera y reconocer cosas chéveres y pues compartir humanidad con Martín y otros muchos, ¿eh? Y eso lo valoro inmensamente. Pero si me salgo del micro de lo que ha sido este acuerdo puntual, el macro me preocupa. Cuando uno mira otros conflictos del mundo, Irlanda, Sri Lanka, Camboya, qué sé yo, son binarios, hay dos grupos. ¿Eh? Cuando hay dos grupos, o se firma una paz estilo el acuerdo de Viernes Santo en Irlanda, o se derrota al enemigo en el campo de batalla, como fue con los tamiles en Sri Lanka. Pero cuando aquí hay una baraja de cartas que creo que los colombianos ni la entendemos, ni sabemos quiénes son de qué grupo, o sea, uno está viendo continuamente, uno ve la historia del personaje de Otoniel, un personaje que felizmente deambuló por todos los grupos armados habidos y por haber en este país que eran enemigos y pues eso es la historia de tanta gente. O sea, nosotros no desciframos ni quién es el enemigo ni qué zona del territorio nacional controla. Aquí el tierrero que vivimos en Colombia es de unas magnitudes que quizá en la República Democrática del Congo. Entonces, una paz, ¿sí? Con la contundencia con la que hablaba el presidente Santos, me gustaría visualizarla, pero en el terreno práctico me queda difícil creerla. Y bienvenido sea Martín y todos quienes firmaron y con entereza se han entregado en este proceso y que así sea y que den ejemplo para otros tantos para vincularse a un proceso democrático y civil. Pero ahí me queda el saborcito complicado a futuro.
Pero sí creo que a pesar de la importancia del acuerdo con las distintas FARC, que fuimos la guerrilla más grande, poderosa en América y en Colombia, y que firmamos una paz con el Estado, quedaron cabos sueltos, y muchos. Colombia es un país que tiene cantidad de grupos y grupúsculos por todos lados, de rentas ilegales por todos lados. Pretender que con el acuerdo de paz nosotros llenamos todos los factores de violencia y que recogemos de uno solo, no es cierto. Por eso sigue siendo un sueño una paz completa. Hace 4 años, cuando estábamos previo a las elecciones presidenciales pasadas, asistí a un debate entre 2 candidatos. Uno de ellos es presidente de la República hoy y el otro es uno de los precandidatos por una de las tantas coaliciones que existen. Obviamente, el presidente votaba por el no y este otro candidato por el sí. Y cuando se le preguntó por las implicaciones puramente económicas de lo que implicaba el acuerdo de paz, esta persona dijo que claramente le entendía que no había manera posible de financiar, pagar lo que estaba estipulado en ese acuerdo, pero que a él le importaba más la vida de un colombiano, de muchos colombianos, que poder sufragar ese acuerdo. Y eso fue uno de los sinsabores que tuve antes del referendo, porque pues guardadas las proporciones, ¿sí? Y muy guardadas las proporciones, pues la paz que se firmó en París y en Versalles, mal firmada, fue el preludio para una segunda guerra que fue muchísimo peor, ¿no? Uno tiene que ser sabio a la hora de pactar, porque claramente uno no puede aspirar a la perfección y en la justicia esa se la dejamos a Dios, ¿sí? Uno tiene que negociar un tratado y el tratado es un sapo duro de tragarse. Pero el punto es que si para los entendidos ese primer acuerdo ya no era sufragable económicamente, en épocas en que la economía colombiana andaba mejor, ¿qué tanto más le queda al Estado y a nosotros los contribuyentes para aportarle a más acuerdos con los de las FARC que siguen en el monte y a los del ELN y a las demás patrinas? O sea, hay una cuenta que a la hora de entrar en la letra menuda se vuelve muy complicada. O sea, ¿qué más tiene el gobierno para seguir negociando y repartiendo para vincular a estos delincuentes a la vida civil? Eso es difícil. No sé si Martín o Harry quieran aportar. Yo quisiera decir algo. Doña Regina, por favor. ¿Qué hubo, Martín? Me parece muy interesante su conferencia, ¿no? Te agradezco mucho, de verdad, pero yo soy apolítica, ¿no? Pero yo creo que el país puede necesitar un cambio, ¿no? Pero no un cambio de una izquierdista, un comunismo nuevo del siglo XX de Chávez, ¿no? Que precisamente por ahí es que va la cosa, ¿no? A mí me da por ahí es que va la cosa. Me da la impresión, ¿no? Pero yo creo que no. No sé. Eso se lo dejamos al electorado. Pues sí, en realidad sí, pero uno no sabe qué es mejor, ¿no? Además, yo creo que todos esos grupos guerrilleros que se dicen de otros nombres es el mismo, sino que cuando hacen algo malo, entonces es o la FARC o el ELN, pero creo que todo es igualito, ¿no? Porque yo le voy a decir algo, yo me recuerdo de una persona que lo secuestraron con el hijo, ¿no? Les pidieron X plata
100 millones de pesos pidieron, entonces pagaron los 100 millones. Entonces apareció el papá, bueno, pagamos, y el hijo que, no, que se lo vendimos a otra guerrilla que pide lo mismo, los mismos 100 millones. Luego, blanco es, gallina lo pone, fritos de come, ¿no? Ahí está pues pintado lo mismo, como así que lo vendimos a otra guerrilla. Deben ser pues los hijos de los guerrilleros, ¿no? Entonces, algo así pues, pienso yo, ya que para mí todo es igual, que no hay que diferentes grupos de guerrilla, ¿no? Además, en realidad, muy claro dice ahí, lo que quieren es entregar el país a la guerrilla. Pues eso es el acuerdo de paz, me parece, porque pues es lo y por ejemplo, todo lo que ha hecho este gobierno para el pobre le tocó la peor parte. Al presidente ahora le tocó horrible. No, que pues parece que recibió un país desastroso. Aparte le tocó pandemia, le tocó, le ha tocado de todo, inundaciones, de todo. Pero entonces no sé cómo se va a arreglar esto en las elecciones, no sé cómo va a ser, pero que está horrible esto, todo el mundo armado, y uno no sabe si es armado por la misma guerrilla o armado por Venezuela, ¿no? Yo no sé eso. ¿Será que el próximo gobierno será capaz de acabar con esa vaina? Esperemos a ver, ¿no? ¿Qué pasa? Vicky, tiene levantada la mano. Prepárese, Martín. Yo digo que hay muchas, hay tantas lecturas del acuerdo de paz como arenas en el mar. Es decir, hay una cantidad de lecturas enormes y uno puede decir, no, que hizo falta aquello, que hizo falta esto, que hizo falta aquello. Todas las opiniones son responsables. Por sobre todo, digo yo, paramos una guerra a un buen nivel. No quiere decir que paramos la guerra total, paramos la guerra al nivel nuestro, a nivel de las distintas FARC. Que quedan una cantidad de violencias en toda parte, es cierto, y por eso yo digo, tiene que el gobierno, este o el otro, también el otro, que hacer un diálogo general con todas las violencias y tratar de llegar a un acuerdo de paz. Esto no va a terminar en 5 años, ni en 10 años. Estos son cosas estratégicas en que tiene que el pueblo buscar una opción de que podamos todos los grupos armados llegar a una mesa de conversaciones. Y como dijo Jack, seguramente el electorado tiene que definir las cosas. Así es. Buenas noches, Martín. Y buenas noches a todos mis amigos aquí, judíos de valija. Esperaba esta charla y creo que hay que dividirla como en dos cosas. La primera, hacer una parte que esto no es a nivel personal, de que no te tienes que preparar a nivel personal. Pero como misionera hace 30 años en zonas de conflictos como Montes de María, tengo que hacerte algunas claridades. La primera, Martín, es que tú no fuiste víctima del conflicto armado. Tú fuiste integrante activo del conflicto armado. Quiero explicarte en lo personal, porque déjame decirte que como misionera, economista, que he sido víctima de la FARC, he tenido 3 atentados. Por decir lo que quizás voy a hacer aquí, quiero decirte que incluso Lorena Murcia, de la organización Rosa Blanca, la asistente de María Fernanda Cabal y muchos de mi equipo, no quisieron estar presentes porque nosotros somos amenazados de muerte cada vez que hablamos. En ese orden de día espero que los que me estén escuchando en el orden de tu campo tengan en cuenta que esta suscrita ya no le tiene miedo. Y sé que el día que me maten son ustedes. Así de fácil. Pero sí quiero felicitarte por un punto. Nunca hablo alborotadamente, parezco, pero no lo soy. Pero nunca hablo sin estudiar. Quiero felicitarte en lo personal. Porque sé que tú has sido de los pocos que te paraste ante la gente y dijiste, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Me ha seguido, Vicky. Hicimos la embarrada, no fue el camino correcto el que tuvimos. O sea, te felicito porque a nivel personal sé que tú sí amas la paz. Pero quiero aclararte 2 asuntos. El primero, yo me tomé la molestia de leer todos los acuerdos y fui una de las guerreras que te tengo que decir aquí que le doy toda la honra al Señor porque soy misionera por encima de todo y creyente y te tumbamos el sí. Hicimos
campañas grandes durante 6 meses. Tú dices, es que no hubo escuela. Claro que hubo escuela. Quiero decirle que la escuela empezaron con ustedes. La Universidad Nacional, con un guerrillero activo que es el decano de la Universidad Nacional, Edgar Ardila, empezaron a dictar en todo el país algo que se llamaba el derecho normativo, donde lo que nos hicieron es coger al pueblo y decirle, mire, podemos llegar a un proceso de paz donde podemos aplicar el derecho normativo. El derecho normativo se aplica y existe con las casas de justicia y paz para, por ejemplo, problemas de orden público, problemas de convivencia con el vecino, problemas de que me agarro con mi marido y me doy golpes, problemas que no tenemos tolerancias. Pero no entra el derecho normativo cuando se tiene que aplicar el debido derecho, como son los genocidios, las violaciones, las persecuciones. Yo lamento mucho que aquí no esté Lorena Murcia para volverte a recordar todos los asesinatos, que no se trata de involucrar. Entonces, primero que todo, los que dijimos no negamos a la paz. Dijimos no porque nos lo cambiaron al camino. Los acuerdos de paz iban delimitados y eran una serie de cuestionarios en los diferentes frentes económicos, sociales, educativos. Pero después nos dijeron era sí o era no. O sea, ¿lo aceptamos o no lo aceptamos? Como ya yo también leí las páginas, 282 páginas en la introducción, de los cuales la JEP trabajaba para ustedes, la justicia es para ustedes. Mi primera pregunta para su merced es, dígame cuál es el condenado a 20 años, porque no lo conozco, todos salen libres, incluso los que han violado más de 10,000 niños, la trata de niños, Victoria Sandinos, el premio para los asesinos, los que violaron, los que realmente estuvieron al frente, porque en mi corazón siento que tú no estuviste muy de frente a todas las grandes masacres que hubo por parte de las disidencias de la FARC. Puede ser el comunicador y el periodista, pero confío que no, y que estoy hablando con un ser que ha mostrado que pues tiene pena y que quizás ama la paz, pero indiscutiblemente eso no lo ha tomado la G, y lo ha tomado con palmaditas. Y quiero recordarle que Justa Paz, que es una entidad cristiana que me avergüenza, le entregó un mes antes de que saliera Santos todos los archivos de nuestros militares, y que tenemos militares presos por haber hablado verdades y masacres como las que hubo en Caloto. Yo no sé si usted lo entienda, pero hay 727 soldados, policías que nos mataron a plan de pistola durante el proceso de paz y de acuerdo. No ha habido paz, ni siquiera con los acuerdos de hace 5 años. Pero la pregunta primera que quiero dejarle clara es, no confundan. Quiero decirle a todos mis amigos que me están escuchando, no confundan. El no decir no quiere decir que no quisiéramos tener paz. Pero como dice la palabra, yo soy creyente en Isaías, Antiguo Testamento, capítulo 13, no puede haber una paz sin una justicia y sin una equidad. Ustedes pretendieron una paz que se negoció allá en Cuba con respecto a la dignidad, atropellando la dignidad, los principios y todo. Y tú has dicho una clave al final, y es que la paz para ustedes es igual a signo pesos. El Estado colombiano no le ha cumplido a la FARC porque no le ha dado el presupuesto. Entonces nos seguimos matando. Déjeme contarle, 294 atentados después del proceso de paz. En el último año todos los atentados a nuestras brigadas las ha hecho el ELN, que déjeme decirle que tengo foticos, pero me prohíben colocarlas para mi seguridad de vida. Donde usted sabe perfectamente que el reclutamiento de la permítame hablar. El LPL es una seccional, como fue el M19 de la FARC y ahora la FARC EPL y del EL. Entonces, en ese orden de ideas, hace 5 años, el resumen de la Contraloría, no mío, Martín, de la Contraloría, es que en ese momento hay 5.700 combatientes activos. Déjeme decirle que Márquez, y usted lo sabe, no se fueron y no se retractaron del proceso de paz, sino que están en las 3 ramas. Y para usted es muy fácil decir, es que el gobierno no nos cumplió. ¿Qué nos han cumplido ustedes? Yo le hablo en voz de las víctimas porque diariamente tuve que estar con ellas, de los abuelos que ya no existen, de los hijos que vieron matándolos, de los ganaderos, de los campesinos. Déjeme contarle una historia. 27 indígenas muertos el año pasado en el mes de octubre, mientras aquí armaban un alboroto porque no todos los indígenas son mafia, es el 0.03% de Colombia.
que quieren gobernar los 7 corredores de narcotráfico, que negarlos es inevitable porque yo he presentado aquí los mapas. Pero indiscutiblemente, déjeme decirle, no señor, es que Colombia no le ha incumplido, el gobierno, el ciudadano de pie no le ha cumplido a la FARC. Usted dice que no tiene un costo. ¿Sabe cuánto cuesta la G mensualmente pagarla y tenerla viva? 98.000 millones de pesos. Le paso la lista. Cada soldado, soldado raso de la FARC que se incorporó a la sociedad recibe 2.200.000 por el Estado. Multiplíquelo por 6.000 que están. Tengo la nómina. Es que no es ni siquiera la tengo que tener yo. Los invito a que ustedes entren al sistema digital y ahí encuentran todo. Pero indiscutiblemente la pregunta mía es en el frente al dolor, lo entiendo y lo felicito. A nivel personal no tengo nada. Me pasa lo mismo que ya, pero a nivel macro, ¿cómo pretender una paz? Y lo voy a decir como muy a nivel personal y dolido. ¿Cómo pretendes una paz cuando el que te violó a tus hijos, el que te mató a tu familia, pretende poner las condiciones? Y con el cuento de que porque fue que la FARC le fallamos a los acuerdos, nosotros no hemos fallado. Seguramente muchos colombianos que me están escuchando y muchos de nosotros que dijimos no, lo dijimos porque las garantías no fueron dadas para el colombiano, para el que ha sido víctima. Usted sabe perfectamente que hay que entregarle 10.000 hectáreas. Mataron 27 indígenas en San Marcos Sucre, entrada Perla de San Jorge, La Mojana, porque los campesinos se pararon y ¿por qué tenemos que entregarle tierras a la FARC, a los disidentes de la FARC? Cuando nosotros hemos sido víctimas, ¿por qué le tengo que entregar mi territorio? ¿Por qué el gobierno tiene que entregarle? Una de mis grandes interrogantes es ¿por qué el gobierno tiene que entregarles tierras a la FARC? Si es dejamos que Martín responda, Vicky. Lo restauró. Ahora déjeme contarle. El 98% de las zonas veredales están con coca y cultivo de coca. Y narcotráfico vivo. Viven de la extorsión minera, de la extorsión ganadera y del narcotráfico. Entonces, no le estoy diciendo que no. Le quiero invitar tampoco a reflexionar esto porque yo pues tendría yo le he pedido ya la segunda charla del contexto del conflicto en Colombia. Las guerras son feas, pero recuerde que la mayoría de esta guerra, los muertos los pusieron ustedes. Y nos dañaron las familias y nos dejaron desolación. Pero mi pregunta no va a eso. Mi pregunta va mucho más allá de todo esto. Y la pregunta para mí es, ¿pagarías cárcel para poder llegar a esa paz? ¿Está dispuesto ese grupo que está combatiendo allá en la auditoría por esa paz? ¿Estarían dispuestos a pagar lo que como se paga con el debido derecho y pagar cárcel y no recibir ningún beneficio porque es que persona que paga tiene que pagar cárcel y aquí el Estado paga al preso? Recuerdo que 22 millones de pesos recibe un preso anualmente en una cárcel. Entonces la pregunta mía es, ¿estarías dispuesto? Una. La segunda, sí te felicito a nivel personal, pero a nivel de organización, déjame decirte que le echas mucho la culpa al gobierno y el pecho, que yo me aculpo. Entonces, yo sí personalmente tengo muchas interrogantes y el sabor más amargo que yo tengo sobre la paz es que nos pretendan vender que la paz está en las manos de la FARC y de negociar brutalmente con la FARC. No. En fin, si me permite para resumir, ¿sí? 2 preguntas para Martín sería, 1, el tema de la cárcel y 2, si existe otro mea culpa en lo que las FARC no le hayan cumplido al acuerdo. Para resumir, Martín, le dejo esas 2. Yo creo que, bueno, a mí me fascina el debate, que no me siento acorralado, no me siento... No la idea. El tema es ese, precisamente el tema es hablar y desde varias posiciones encontrar la más lógica. Yo le aclaro varias cosas. Una, sin duda alguna cometimos nosotros errores en la guerra, muchas, como el Estado. Creo que si la han cometido en La Paz es la pregunta, más puntual. Sí, como dice que el gobierno no cumplió en La Paz, si existen cosas en que la FARC no le ha cumplido al gobierno y a los colombianos. Ya, post-acuerdo, es la pregunta de Vicky.
Pues hasta donde tengo entendido, yo, por ejemplo, le he cumplido al acuerdo de paz. El colectivo de los excombatientes, hasta donde tengo entendido yo, le ha cumplido el acuerdo de paz. Nosotros no hemos obrado en contra del acuerdo. Si nosotros obramos en contra del acuerdo, automáticamente la JEP nos saca del acuerdo de paz. Eso es una directriz que hay del mismo Estado. Yo creo que nosotros hemos cumplido con el acuerdo en condiciones no muy reales. ¿Por qué? Porque dejamos las armas nosotros, pero el Estado no ha cumplido con lo que se comprometió cabalmente. Ha cumplido una parte de lo pactado nomás, por diferentes cosas. Es mentira que nosotros recibimos 2 millones de pesos. Eso no es cierto. Recibimos, algunos combatientes, el 90% de un salario mínimo. Algo como 900.000 pesos más o menos recibimos. Algunos. Quienes esté empleado no reciben ni un peso. En el caso mío no recibo ni un peso, porque tengo un empleo. Pero la mayoría de compañeros reciben una renta básica que es el 90% de un salario mínimo. Los casos más avanzados que hay, del 01, 02, 04, el más avanzado es el caso 01. Y nos han dicho que ese caso va a dictar sentencia el próximo año. No podemos decir, Vicky, que no van a hacer nada. No sabemos qué nos va a pasar. ¿Cuál es la sanción impuesta para mí y la sanción impuesta para Timo, para Pastor, para Julián Gallo? No sabemos. Hay que esperar que la JEP cumpla su papel, que lo está cumpliendo. Este auto 19, eso lo conoció, es un auto importante que nos ubica en unas cosas muy graves y tenemos nosotros que aclararle a la jurisdicción y seguramente esperar sentencia en su oportunidad. ¿Cuántas tierras? Soy víctima de la guerra, Vicky. Soy víctima de la guerra. ¿Sabe por qué le digo? La mamá, tengo hermanas muertas por el Estado, hermanas que fueron personas civiles. La mamá de mi hija, que le acabé yo decir a usted cuando tenía 2 mesecitos, fue asesinada por el Estado. Eso me hace mi víctima. Eso está legislado. ¿Ah? ¿En combate? No, siendo civiles, siendo personas que cuando salió la mamá de mi hija a parir, ella fue asesinada en Medellín. Estaba sin armas. Eso me ubica a mí como víctima. Mi hermana era civil y la mataron los paramilitares. Yo sí soy víctima del Estado, pero también fui actor armado de primera línea de combate. Yo nunca he negado eso. Pero estamos esperando la sentencia que la jurisdicción nos imponga a nosotros y la vamos a cumplir. Martín, puntualmente lo que se escucha a voces quienes critican los resultados del acuerdo, de lo que ha sido el cumplimiento por parte de las FARC, más allá de aquellos que regresaron al monte, estilo Iván Márquez, el finado Paisa, el finado Santrich. Uno, las caletas, ¿sí? 300 y pico caletas que nunca se encontraron, ¿no? Por los motivos que sean, cantadas pero no encontradas. ¿De armas? Las rutas del narcotráfico, toda esa parte de la sapología, sapocracia que había que cantar para el común del pueblo, eso está faltando, ¿no? Más allá de lo que puede ser el reconocimiento y la dialéctica con que se describen ciertos actos, como retención en vez de secuestro, el tema de hace 1 o 2 semanas con esclavitud y demás, o sea, el sincerarse con esos temas.
diría yo, y no estoy tomando posición acá, pero para retomar, yo creo, el espíritu de lo que está diciendo Vicky, ¿sí? Hay ciertos temas que quedan en la garganta de muchos en la sociedad colombiana como temas pendientes por cumplir de parte de quienes firmaron con las FARC este acuerdo. No sé qué quiero opinar al respecto. Pero déjame decir una cosa. Perdón un momentico, Vicky. Perdón un momentico. Ok. Martín. Y luego le doy la palabra a Enrique para procurar ser democrático acá en este foro. Gracias, Jack. Gracias. Martín. Sí. No, le decía que yo fui responsable nacional de dejación de armas. ¿Sí? Usted no nos contó ese detallito, pero ya que lo dice, cargar. Y puedo constatar de que las armas, las caletas que estaban verificadas por la ONU fueron entregadas en su totalidad. Tal vez hubo unas 2 caletas que el Estado no fue capaz de ir a extraerlas porque estaba ya la disidencia, la disidencia en terreno y obvió la sacada de esas armas. Pero estaban en el listado de la ONU. Eso pasó, pero en cuanto a caletas de armas, si a eso se refiere ya, esas caletas, la mayoría fueron entregadas a las Naciones Unidas. Me consta, yo fui el único que vi todas las armas apiladas en fosa con Dinamarca. Nadie más las vio. Yo fui que las vi. Y me consta que nosotros cumplimos con el acuerdo de dejación de armas. Hubo caletas que quedaron en la selva porque el Estado a última hora no quiso darle curso a la tarea, pero eso ya no es un problema de nosotros. Seguramente se perdieron. Enrique. Sí, ¿me está oyendo, Jack? Sí. Sí, yo pues quiero como hacer como una intervención que tiene que ver con lo que ya ha dicho Jack y lo que dijo Vicky. Uno quisiera para este país que el acuerdo de paz hubiera pacificado el país, pero cuando uno ve hoy lo de la muerte del Paisa, entre una disidencia de las FARC con otra disidencia de las FARC, que se acribillaron entre ellos y lo mataron, y ve uno que realmente el motor de la violencia y de las FARC ha sido durante 30 años el narcotráfico y todo lo que narcotraficaron. Se da uno cuenta que el país sigue violento y que la paz no es una paz de verdad, porque no es una paz completa. Quiero con esto decir que yo sí quisiera que el país se pacificara como todos los colombianos hemos querido, pero el motor de las FARC durante todos estos años fue el narcotráfico. A su vez, dentro de los postulados de verdad, justicia y reparación, yo creo que este proceso ha adolecido de que, si bien ha habido verdad, la justicia pues está en la JEP, la reparación ha sido a medias, porque todo lo que narcotraficó las FARC durante todos estos años y las multimillonarias sumas que se ganó, no lo han reparado. No lo han reparado porque adolece el proceso con el mismo vicio que tuvo el proceso de la paz con los paramilitares. No repararon. Y yo no veo reparación en las FARC. Entonces, digamos que esos son mis comentarios. Siempre como colombiano he querido que haya una paz de verdad, pero esto es una paz a medias, porque el país, mientras haya narcotráfico, seguirá habiendo violencia, seguirá habiendo paisas
y Santrich y demás disidentes. Y pues eso es como mi comentario. Yo no sé qué tenga Martín, si estoy muy apasionado, pero pues es como mi percepción como abogado y como colombiano de lo que ha sido el proceso de paz. Eso es todo. No, sin duda, el narcotráfico en algunas regiones permeó bastante nuestras fuerzas guerrilleras. Hemos lo hecho públicamente. Yo quiero saber algo, que Regina, siempre he Regina, pensado. perdón un momento. Bueno, Debemos terminar a Martín. No, que le digo a Enrique que evidentemente si hubo zonas en el país donde el narcotráfico nos permeó bastante y nos causó enorme daño, mucho daño realmente. Y seguramente muchos dirigentes también se dibujaron por esa influencia del dinero fácil. Ahora, el problema del narcotráfico no es colombiano, es mundial, es mundial. Y yo digo una cosa más, es el producto de exportación número uno, y lo es todavía. Y seguramente van a pasar muchos años, mientras no haya una solución mundial en relación con eso va a seguir abasteciendo unas fuerzas irregulares de todo pelambre, que eso nosotros hemos reconocido eso ante la jurisdicción. Ahora, que nosotros no hemos reparado, muchas veces hemos dicho, nosotros le entregamos al Estado muchas propiedades y que el Estado nunca las puso en custodia, porque nunca fue a recibir las tierras, unas tierras que entre otros sin titulación, porque si no hay para los campesinos, ahora menos para nosotros. Y se ha hablado mucho de eso, se ha hablado demasiado de eso. Pero quien tiene que reparar económicamente por el acuerdo es el Estado. Y nosotros dimos lo que pudimos dar. Nuestra economía de guerra, fundamentalmente, yo que tuve las armas en la mano, tengo las cifras monumentales. Sí, nuestro principal recurso que nosotros aportamos a la paz fue las armas. El dinero, la mayoría de dinero que nosotros conseguíamos iba a mantener las fuerzas guerrilleras lo más armadas que pudieran, y tiene un valor enorme, pero el Estado tampoco se apersonó de esa custodia. Cuando lo que ya se ha dicho tanto Pastor y ha dicho el mismo Comunes, ha dicho, y vuelvo y digo, de esto hasta internamente en nuestras militancias hay diferentes conceptos y diferentes conductas, y la forma de decir hicimos aquello, ¿por qué no hicimos esto? Es decir, todo el mundo se figura un acuerdo distinto. Que por qué regaron las armas, que por qué fue tan rápido. Es decir, cuestionamientos y conductas, hasta internamente hay muchas conductas en torno a eso. Entonces es una discusión que seguramente tiene no es apasionamiento, Enrique, tiene razón en lo que está diciendo, y seguramente tendrá razón Vicky también, y todos tenemos nuestra propia concepción de lo que pudo haber sido y que no fue y que se dio en Colombia. Una cosa desconocida hasta para nosotros. Difícil. Yo creo, Martín, que hay un tema importante ahí para entender términos. Voy a ser franco. Está entre quienes han leído el acuerdo, sí, y quienes no lo han leído. correcto. Quienes no lo han leído y solamente escuchan los titulares de prensa, radio, Twitter, Facebook y demás, ¿sí? Pueden llegar a las conclusiones de que pues ustedes no han cumplido muchas cosas. Quienes sí leímos el acuerdo, irónicamente, podemos estar de acuerdo con usted en decir que han cumplido mucho más de lo que el común de la gente dice. Y es por eso que no vimos con buenos ojos el acuerdo. ¿Entiende? O sea, si me hago explicar la ironía del asunto. Porque dentro de las
peculiaridades del acuerdo, sí. El gobierno debe compensar. Sí, no. Claro. Bueno, déjeme decir. O sea, ese es el tema, o sea. Voy a seguir algunas cosas con Martín. Hágale pues, Vicky. Brevemente, Vicky, brevemente. Vuelvo y aclaro. Eso no es un concepto propio y por supuesto que no debe recaer en ti. Invito a que no recaiga en ti como figura. Yo a ti soy una de las que más te critico algunos escritos. Así que no, la que más critica esos escritos. El hecho es que lo que yo te digo a ti es con respecto a la paz. Es que no, ha habido cosas que no se han cumplido. Qué pena decirlo yo de esa manera, a nivel personal lo puedo decir. No tengo nada en contra de ello, pero sí tengo mucho que decir de la organización. Lo voy a poner en un simple ejemplo para que ustedes me entiendan y me entiendan los oyentes lo que yo quiero decir, porque parece como que yo quisiera como el afán de afectar que no, sí, miren, no se ha cumplido. Hoy por hoy nunca se dejó el narcotráfico. Una mentira que se puede decir en este tintero y en esta charla es que la FARC no se ha lucrado, no se siguió lucrando y que en los procesos en el proceso de los acuerdos de la paz que se hicieron en La Habana durante estos 5 años, no se han lucrado, se triplicó sus finanzas. ¿Por qué se lo digo? Porque resulta que en las 23 zonas veredales que se les entregaron a ellos es donde está el 98% de los cultivos de coca y los 5 corredores de narcotráfico. Y sin contar con los campamentos, porque eso ya es otra cosa, no vamos a hablar de muertos, no vamos a hablar de esto. Estamos hablando a nivel de economía como economista. Decir que no se financiaron, claro que sí se financiaron y se siguen financiando. Yo cuando di mi charla de conflicto, fui muy clara en decir que nuestro problema y nuestra raíz de todo esto se llama coca, narcotráfico, un país narcotraficante. Pero que indiscutiblemente venir a decir que la FARC, que los siguientes de la FARC, que murió, que hizo un pare cuando entregó las armas, no es cierto. A tal punto le voy a decir, Martín, que hoy yo tengo como misionera para recorrer 3 ríos, solo 3 ríos en Colombia por el lado de Córdoba, y sé no que no le voy a dar los lugares, tengo que recorrer 3 ríos. El río Verde, el río Esperanza y el río Sinú. Y las últimas 6 veces no me han dejado ir, soy objetivo militar, me dieron bandera a un pastor. Y no me han dado porque resulta que yo cometí un error, o bueno, no sé si sea un error, pero yo tengo unos videos del narcotráfico manejado y le tengo que pedir permiso en este momento a 5 frentes de la FARC. Óigase bien, de la FARC. Aquí no le voy a poner otro nombre. Y decir que todos se desmovilizaron, por supuesto que no. Un proceso de paz donde los victimarios pusieron las condiciones, porque déjeme decirle que hoy por hoy la G, ni siquiera la G ha querido escuchar a Lorena Murcia de la organización Rosa Blanca, porque no le dio el bracito y el pico a la señora Sandra. No, venga, mi tocaya, Victoria Sanguino, era la de trata de blancas. Y yo quiero decirle a usted que en el 2016, cuando se firmó, yo estaba llorando en Antioquia, porque vi las tratas de las niñas, 30 niñas por el señor Pastor Alape, entre otras cosas. Tengo videos, me amenazaron de muerte por lo mismo. Entonces, venir a decir aquí, no, es que la paz ha incumplido el Estado, ¿quién la ha incumplido? Si es más, el 80% de los colombianos, se lo puedo decir yo con certeza, si usted le pregunta qué es lo que está bravo, es que el gobierno todo le ha entregado en bandeja de plata y no ha exigido, a tal punto que hoy, dentro de nuestras brigadas, tenemos atentados, donde nos mentaron 23 policías y nos tenemos que totear de la risa. Y déjeme decirle los asesinatos. Usted sabe perfectamente que todo disidente de la FARC se convirtió en algo que llamó gestor de paz. Por lo tanto, son intocables. Yo conozco en Biotá que han matado, han secuestrado, siguen en extorsión. Y tengo una dama de 65 años que murió presa, supuestamente porque mató a un disidente de la FARC que era el que había matado a su esposo. Eso no es cierto. Eso no es ninguna película de Walt Disney. Eso sucedió tal como se los estoy diciendo. Y por supuesto que en ese orden de ideas, Martín, también tengo que decirle que somos una amenaza de muerte cuando lo contamos. Cuando yo vine en el 2017 a mostrar aquí a los videos y decir, venga, pero ¿qué hacemos? Tarazá, Espejos, Antioquia, Charumal, todos estos sectores que han sido tan golpeados por la guerrilla, pueden venir y lo toman y hay que pasar tratas de blanca
y me matan un líder a mí cristiano porque tenían que sacar a una niña de 10 años que había sido violada, que queríamos darle digna sepultura. Usted me dice a mí que todos de buena fe actuaron. No, es que se entregaron las armas. Déjeme contarle una historia. Hay un pastor mentirosito, porque es que en el mundo mío también hay bandidos y hay mentirositos. Y un pastor mentirosito que salió en videos en su dicha entrega de armas, y entregaron armas de madera. Y eso lo sé yo. Igual manera yo puedo decir, y yo no defiendo ni un lado ni otro, Martín, tiene que quedar esto claro. Yo no defiendo y no digo que es que el Estado no ha tenido que resarcir y que no ha cometido sus errores, como tampoco los paramilitares. Pero indiscutiblemente, que la FARC ha asesinado, claro que sí. Que ha atacado, sí. Que ha violentado este mismo proceso, que el mejor negocio que ha tenido en sus últimas décadas ha sido algo que llamó la paz. ¡Qué negociazo! Lo supieron hacer. Porque 4 o 5 bandidos pastores le vendieron la idea. Hasta le dieron versículos bíblicos. Porque a mí no se me olvida nada, porque es que yo soy una activista en cuestión de política también, aunque no me tenga que meter. O sea, no sea senadora, no sea nada de eso. Yo soy misionera para el servicio del Señor, pero no podemos negar ciertos hechos. Y es lo que yo te hago la pregunta después vuelvo y te pregunto. Yo sé que tú dices, vas a pagar. ¿Están dispuestos a pagar los demás? Tú me dices la G. No, les recuerdo que Santrich se escapó por la G, que hasta el momento ninguno. Es más, le voy a contar una historia. Hoy por hoy sale Garavito, el violador más brutal de la cárcel, porque la ley es para todos. Y si se le perdona a Timochenko, se le tiene que perdonar a ese violador, porque Timochenko ha sido el más grande violador. Y quiero decirle que la niña de 10 años muerta en Antioquia fue muerta cuando se le llevó 30 niñas al señor Pastor Álape. Y quiero decirle que Pastor Álape y en los lugares donde fueron nunca han entrado de buena manera. Mandan a cerrar las casas. Tengo videos donde mandan a cerrar las casas, donde dicen aquí llegamos, llegan con armas, llegan con todo, y el pueblo tiene que correr y si no los matan. Entonces déjeme decirle que no es tan cierto. Ahora, no puede haber paz sin inequidad. La pregunta no es si el Estado quiere pagar a tal punto que le quiere quitar al campesino sus tierras para dárselas a ustedes. Les recuerdo que a veces somos víctimas de nuestro propio invento. Yo tuve que quedarme una parte quieta una vez como activista social, gestora de paz, porque amenazaron a mi mamá. Yo no estoy diciendo, pero las consecuencias de nuestros actos a veces arrastran a nuestra familia. Lo hemos visto en el pueblo de Israel. ¿Qué culpa tienen los descendientes de Israel a semejante guerra que han tenido que vivir? Pero eso no quiere decir que tengamos que aplaudir. Yo te agradezco muchísimo. Como te digo, a nivel personal, me quito el sombrero de que usted reconozca que se equivocaron. Pero indiscutiblemente que la mayoría no, sí. De igual manera, podemos tener otros también, que hoy en este público y en este auditorio, que lamento que no sean tantos, pero que lo repliquemos indiscutiblemente también, Martín, que haya más charlas de reconocimiento y que nos podamos ver después de la G y que nos podamos ver en el 2022 y que nos cuente qué ha pagado, qué han pagado. Porque con orgullo yo quiero decirle que yo trabajo con una organización que se llama Sendas de Libertad, para los que están privados de la libertad, de la cual hoy me gozo decirles que también la justicia ampara para ellos y por lo menos ya tenemos 3 detenidos por los 24 presos muertos en la cárcel el año pasado, jovencitos que mataron a quemarropa del INPE. Pero no, eso no quiere decir que yo vea en la cárcel, mire, lo voy a decir, 25 actividades de narcotráfico se detuvieron, actividades que se hicieron con el INPE, la fiscalía y todo. 8 bandas eran excombatientes de la FARC, extorsionando, atracando, secuestrando y reclutando. El reclutamiento sigue, Martín. Las muertes siguen. En nuestros pueblos de La Mojana no pueden salir 2 policías solos a patrullar, tienen que salir mínimo 20 o 25. Que los están matando. Nuestros militares han sido asesinados. Tuvimos 4 atentados que le pasé las fotos a mi amigo ya, en Arauca, en Casanare. Entonces no podemos desmentir que la situación está, y no porque dijimos no, es que pasan estas cosas, porque es que déjeme decirle que eso es como cuando uno tiene un niño malcriado, entonces uno le va a dar todo porque es que si no el niño sigue malcriado. No. Dejamos que Martín responda. Claro. Un poquito la mano, corazón y
Entonces, sí, solo quiero que me responda, ¿están dispuestos? O sea, porque es que, mire, de los acuerdos de paz acá, es mentira que hayan dejado de atentar, de asesinar, plan pistola existió, nos mataron a un soldadito delante de su esposa, llegando embarazada y mataron a la esposa. O sea, le estoy poniendo casos particulares. Yo no estoy hablando de todo un contexto, es más, no quiero ni siquiera pelear por el presupuesto. ¿Que tienen los correos de narcotráfico? Claro, recuerden su amigo Jimmy allá en Catatumbo. Ahí lo notaron, pero no era un líder social, era que manejaba todo el convoy de narcotráfico en el Catatumbo. Entonces la pregunta mía sí es, ¿están dispuestos? O sea, si reconoces tú como parte de este proceso, reconoces que durante estos 5 años han fallado no al gobierno, digámoslo, no al gobierno, pero le han fallado a nuestra patria, le han fallado a la ciudadanía, al ciudadano de pie, a seguir atracando, extorsionando, robando y matando. Martín, por favor. ¿Quién está negando, Vicky, que hay disidencias y que matan soldados? Estamos de acuerdo. Hay disidencias armadas. Nadie está diciendo que no, pero gente comprometida, es combatiente con el proceso, no está haciendo eso, por Dios. La disidencia sí, y eso va a crecer más. Eso crece más. Pero es combatientes comprometidos con el acuerdo de paz. No es cierto que estén haciendo delincuencia porque ya automáticamente les quitan los derechos y van para la ordinaria. Eso no lo puedo aceptar yo. Y yo digo yo creo que puedo meter la cucharada acá. Si hay pruebas, como que tienen videos, pues vaya a la gente con esas pruebas, Vicky. Llévelas a la gente y diga, vea, estos son los videos de Pastor Arape que hay aquí. Hagámoslo. Amenazas de muerte tuvimos, mi señor. Qué pena decirte. Amenazas de muerte tuvimos, ese fue el resultado. Sí se entregaron. O a la fiscalía, a las autoridades competentes, presentemos las pruebas ante la fiscalía frente a la JEP. Si puedo meter la cucharada aquí, yo creo que un problema inherente al desarrollo de las guerrillas acá y en cualquier lugar es falta de buen mercadeo, poniéndome del lado de la guerrilla. Creo que en el caso colombiano, algo patético que hicieron, y eso lo digo tranquilamente, como tranquilamente me he expresado en opiniones no solamente con Martín, sino Martín supo compartirle a Timochenko y demás personalidades del partido artículos míos, donde cuento las cosas con crudeza y tranquilidad, y es algo que celebro inmensamente de este proceso de poder hablar las cosas a calzón quitado. Las FARC, y creo que eso fue producto de Iván Márquez, decidió que en la vida civil se iba a seguir llamando FARC, pero que no iban a ser Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sino las fuerzas alternativas del común. Entonces hay FARC que se hicieron a la vida civil como Martín, y hay FARC que siguieron delinquiendo en el monte. Y ambas son FARC, ¿no? Hasta que después de 4 años en algún, no sé si se llama eso, congreso, convención, pleno, asamblea, finalmente se dieron cuenta que era una batalla perdida y dispararse en zonas nobles, seguirse llamando FARC, ¿no? Porque lo que dice Vicky es perfectamente cierto. O sea, si Vicky dice que las FARC siguen matando y secuestrando, sí, ¿no? Porque hay gente que quedó en las disidencias o se reincorporó a las disidencias y son FARC, ¿sí? Entonces, se puede seguir alegando que las FARC siguen haciendo eso y a gente como Martín le salpica eso. Es un gravísimo problema de mercadeo que en su momento no supieron manejar y que ahorita pagan las consecuencias.
¿O me equivoco, Martín? Sí, de acuerdo. Yo fui uno que me opuse como muchos a que se llamara FARC nuevo partido. Nuevo partido, un nombre nuevo. Eso es un nombre que tenía un lastre, digamos, horrible, horroroso. Es una equivocación política, pero ya se mejoró. Y claro, pues lo que dice Vicky es cierto, como la gente entiende es FARC todo, entonces, pues claro, siguen allá delinquiendo. Pero la disidencia, nosotros no estamos haciendo eso, Vicky. Es un riesgo, si yo hago eso, me sacan de ahí. Y ahora, usted me decía que estamos dispuestos a pagar la sanción impuesta. Claro que estamos dispuestos a pagar la sanción, a restricción de libertades, que no es cárcel. Eso es verdad, porque eso es Pero no es cárcel. eso es la restaurativa. Pero que nos sancionan, pagamos la sanción. Yo la pago y hago lo posible porque sea sanción propia y no que me toque ir a la cárcel por no aportar verdad y no aceptar responsabilidades, Vicky. Esté segura que lo voy a hacer. Y yo voy a visitarlo ahí donde le toque. Donde le toque ir a construir una escuela, voy a visitarlo. No, en Bogotá con la alcaldía de Bogotá estamos haciendo una ruta de sanciones en Sumapaz y en Bogotá. Sí. Cambiando de tema para dinamizar acá la charla, estamos a puertas de elecciones presidenciales, Congreso y demás cargos de elección popular. Hay países como Nicaragua, El Salvador, donde los grupos guerrilleros, aquí voy a atar partenas, dejaron las armas y eso se dio de la mano con el fin de la Unión Soviética. En Colombia acá siguió existiendo toda la economía paralela que existe y han seguido los grupos que siguen. Pero mi punto es, uno ve en Honduras, la elección de la semana pasada, uno ve en El Salvador, el FMLN, los sandinistas en Nicaragua, que si Ortega es o no es otro tema de discusión, pero eran países donde la guerrilla tenía un respaldo muy importante de la población. Ajeno a las virtudes del proceso de paz, después de 55 años, en este proceso democrático colombiano, uno, las FARC, hoy llamado Partido Comunes, está en un proceso de escisión, de desintegración, se están abriendo en dos. Y aun si no se hubieran partido en dos, no registran el 1% del electorado nacional, ya en un proceso democrático. ¿Qué futuro le ve al partido? ¿Y cuál es su reflexión sobre la acogida que tiene las FARC y Partido Comunes dentro de la población colombiana? Pues a mí sí me ocurre de manera muy personal y un tanto colectiva que somos un partido muy nuevo, sin ninguna experiencia en la legalidad, porque eso es verdad. Nosotros éramos partido político en armas y hay otra dinámica distinta. Llegar a esta nueva sociedad con sus leyes y sus normas muy complejas, todavía en proceso de aprendizaje, hemos cometido errores prácticos, errores, digamos, por falta de la experiencia. Nosotros hemos corregido ahora eso de la incisión, tampoco, eso no va a acontecer. Es un propósito de unos soñadores que eso no se va a dar. Pero nosotros pensamos que
Estamos comenzando. Es un camino difícil, un camino largo. A 2026 ya prácticamente se termina el acuerdo de paz. Y tienen que Ya cumplir un obtenemos los umbral votos de o salimos electores. del Senado. O sea, tienen que Entonces, llegar a, recuérdeme si son 500.000 electores. 700.000. Señor, 700.000. tienen que multiplicarse casi por 10. Es el umbral. Exacto. Difícil, Y si no dejan de ser partido. complejo, Y ahí pero queda esa el es la esfuerzo de batalla. 55 años de lucha. Esa es la batalla política que hay que enfrentar y o salimos de la barca y navegamos duro, remamos o nos jodemos. Ese es el debate político. Pero frente a unos partidos políticos con una coraza como una tortuga de 500 años, empoderados de toda una situación de maquinaria electoral, es muy complejo realmente. Pero también llevamos 5 años y cometimos errores bastantes en la guerra, la gente no olvida eso. Es un trabajo político que tenemos que hacer a pie, descalzos, lentamente, y yo tengo fe que tenemos que superar estos unos años. Pues es como mi percepción, que con moral y con entusiasmo puede que logremos nosotros, y ojalá pasemos el umbral. Por eso planteamos hasta una reforma a esa situación, para que no sea lo que no se mida por el umbral, sino por otro mecanismo. Es el debate político que se está dando, pero no es nada fácil para nosotros, un partido muy joven realmente. No sé si haya otras preguntas, otras personas quieran meter la cucharada. De lo contrario, ya siendo casi las 10 de la noche, a todos muchísimas gracias por participar. Martín, a usted. Vicky, hablamos en Bogotá un día de estos. Ah, sí, yo los invito aquí a... Justo, usted con whisky y yo con Coca-Cola, pero por Whisky supuesto. con Coca-Cola. Nos reunimos acá. Martín, aquí nos ha estado acompañando mi hermana desde Miami. Sí, Mónica. Sí. Mónica, buenas noches. Mónica, te veo. ¿Puede ver? Sí, Mónica, te veo. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Todo muy bien. Aquí he estado escuchándolo. Aquí estamos escuchándonos entre todos. Chévere. Esperando leer su nuevo libro. Yo se lo mandé con Jack. Sí. Yo sé que me mandó uno. Tengo que esperar a que Jack venga a visitarnos. Ah, ya casi, ya como estamos fuera de la lista. Mónica, placer verte, placer escucharla. Igualmente. Este es un debate muy creador. Gracias, más de un año que nos vimos. ¿Ah? Dos. Ya sí, en enero van a ser 2 años. Ya. Por ahí lo vi de paseo con Jack por allá por tierras desconocidas, montando en parapente. No, eso fue con mi hijo. A mí no me invitaron. Eso fue plan ¿No? tío sobrino. Ya, agradezco mucho esta invitación. Vicky, fabulosa. Me gustó su planteamiento, así es. Esto es una cuestión de debate. Colombia se debate en el debate por la construcción de la paz. Pero estoy comprometido. Perdónenme que meta la cucharadita. Pero este es un claro ejemplo de que es que la guerra no está entre nosotros como seres humanos. La guerra es todo un sistema de donde 4 o 5 mercaderes nos tienen vueltos nada. Yo realmente, por eso digo, como persona y como lo que tú eres, te respeto y me quito el sombrero porque has reconocido, y si hay alguien que se paró y reconoció antes que cualquier otro, pues eso lo tengo claro. Y por supuesto que somos el ejercicio de poder decir que se puede sentar de la ultraderecha con alguien de la izquierda, porque usted es de chiquito de la izquierda y yo dice que soy de la ultraderecha. Entonces, podemos sentar y dialogar. Entonces, ¿por qué en una paz se puede poder ver? Propiciaré, como siempre, el espacio para que se pueda dar eso. Me dará mucho gusto. Gracias, Martín. Martín, gracias.
quiero manifestar acá que mi amistad con ustedes de lo mejor que me ha pasado en los últimos años. Yo sé, a mí también, Jack. Lo celebro inmensamente. Me ha dado mucho gusto compartir de cerca su devenir en la vida civil, entender a través de usted otra visión de país que me era distante, que la podía tratar de entender, pero no palpar. Con usted llegué a unos lugares bonitos de este país y conocí a un abanico de personas históricas y gente humilde que hacen parte de la tragedia de este país. Pero celebro y agradezco mucho esta amistad. Jack, ¿usted tiene documentos sobre el viaje que ha hecho tan bonito? ¿Tiene alguna? Sí, Harry, yo tengo, es más, tengo publicado en el blog, luego se lo comparto. Por favor, por favor. Tengo, y para todos, tengo en el blog, en orden, mis palabras en la inauguración del evento, en que hablo de mi visión de Colombia. Luego un artículo que en Ashabúa, cuando lo publiqué, lo titulé con exceso de sarcasmo, Shabbat con Timochenko, porque fue Shabbat con Timochenko. Compartimos whisky, me mostró las fotos de su bebé recién nacido. Mascota. La mascota, eso, no solamente la mascota, sino que mi primer acercamiento con Timochenko fue la mascota. Y de esas anécdotas de la paz y la reconciliación, cuando todavía no lo conocía y él estaba camino al hotel con todos los demás dignatarios de las FARC, las Naciones Unidas, el gobierno y demás. Sí. Recibí una llamada y era de parte de Timochenko, que quería saber que si yo le permitía traer a su perrito a la cena. Y eso para mí fue tan macondiano, ¿no? Que un personaje de la talla de Timochenko me pida a mí permiso, ¿sí? Y de mascota me traiga, aquí que no me escuche Timo, pero una chandita chiquita aquí, de ese tamaño que se la pasaba saltando en mi regazo continuamente, ¿no? Tantas anécdotas de tantas cosas. Entonces escribí ese artículo que se llamaba Shabbat con Timochenko y que en el blog lo rebauticé Cena con Timochenko. Que me hizo, señor. Y lo de Red Más también es un documental bueno. Por eso, espere. Entonces, de ese artículo me gané unos madrazos muy fuertes de como 4 personas, de las cuales 3 yo diría que tenían derecho a decir todo lo que tenían que decir. Posiciones válidas, algunos de ellos víctimas de secuestros y demás. Pero yo quedé tremendamente sorprendido del centenar de gente que no me esperaba, que demostró un sentimiento de complacencia muy grande, y eso me gustó mucho. Pero como hubo 4 que declararon una guerra abierta, luego escribí 2 artículos más, ¿sí? Con mucha cizaña y demás, ahí están, Harry, luego se los comparo, los voy a compartir de vuelta. Por favor, interesante. Eso. Interesante. Red Más Noticias sacó un especial de 20 minutos de lo que fue el paseo. Muy bueno. No está la cena, no está la feria de productos, pero sí está el paseo desde que partimos temprano en la mañana
aquí desde el hotel en Bogotá para conmensurar aquí lo que fue eso. 36 viajeros, entre quienes estaba mi hermana acá presente y mi sobrino Ethan. Movilizamos 350 personas para dar todo el apoyo logístico y la representatividad del caso, ¿no? Entre policía, ejército, comunidades, Naciones Unidas, FARC y demás. Entonces ese video está ahí. Netflix iba a sacar una película que debió haberse presentado en cines en este verano pasado, pero por razones obvias eso quedó aplazado. No es una película sobre el paseo a Marquetalia, es una película sobre viajes extremos donde el paseo a Marquetalia es una parte importante, ¿no? Eso está pendiente por ser presentado en sociedad y cantidad de artículos que se escribieron en su momento, ¿no? Listo. De la FM, periódicos, ¿no? Titulares, me recuerdo, las FARC le apuestan ahora al turismo. Y Sánchez Cristo, ¿me acuerdas de Sánchez Cristo? Sánchez Cristo, que se gana. ¿Entrevistó a Tolia? No, Sánchez Cristo, que me llamó a mí a entrevistarme tan pronto regresamos de Marquetalia, y tan imprudente como puede ser, antes de que me entrevistaran, dijo: aquí hay una primicia y les cuento que a Colombia llegaron los 36 viajeros más expertos y sofisticados del mundo y que la condición única para ser parte de ese selecto grupo es ser billonarios. Eso dijo Sánchez Cristo. Valga la pena decir que dentro del grupo de 36 personas había gente que era mochilero de profesión con una mano adelante y otra atrás. Había realeza europea, había dueños de empresas serias, fotógrafos de primer orden mundial, los presidentes de los 3 grupos de viajeros extremos más célebres del mundo. O sea, era de veras un grupo 1A. Chévere, chévere. Sí. Valga la pena ya decir que solicité que me dejara estar la charla de la iglesia víctima del... Sí, claro, usted ya dio una charla y puede dar más. Lo que pasa es que todavía no ha dicho cuándo, entonces le toca, cuando diga que está lista, le toca esperar turno, porque este es un espacio cotizado y de momento diciembre y enero ya están... Hay un artículo de Martín, fue la primera charla, que conste. Ahí estoy yo pendiente de Vicky. Pero está bien, muy bien. A todos muchísimas gracias. El próximo lunes nos vemos con Álvaro Ramírez Bonilla para hablarnos sobre inestabilidad política e intervención extranjera en Latinoamérica. A todos una feliz noche. Gracias, y hasta el próximo lunes. Mónica, chao. Saludos a Ethan. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Espero que lees mi libro. Un abrazo para ti y para todos. Jack, un abrazo para ti, para Vicky, para Henry. Un abrazo. Chao. Gracias. Buenas noches para todos. El whisky con la Coca-Cola, no olviden. Whiskycito. Salud. Hola.